Hola chicos, nuevamente nos encontramos en nuestra clase virtual. Les saluda su profesora Paola Sánchez Gerí del curso de lenguaje. Esta clase lleva por tema fonética y fonología. Bien, empecemos. Bien chicos, antes de empezar con el tema necesito que observen la imagen. Bien, la imagen te va a presentar los órganos fonadores. Bien, aquellos órganos que nosotros utilizamos para poder hablar, para poder emitir algún sonido. Bien, a ver, los sonidos articulados se van a producir al salir el aire de los pulmones por la expiración. Bien, el aire va a pasar por los bronquios a la tráquea, ahí podemos observar la tráquea, y después a la laringe, donde están las cuerdas vocales. Bien, y es a partir de ahí que se van a emitir los sonidos, gracias también a la participación de los otros órganos como la lengua, los dientes, los labios, etc. Bien, a ver, vamos a empezar a estudiar la definición de fonética, chicos. La clase, como bien les había dicho, es fonética y fonología. ¿Pero qué es fonética? Tanto la fonética como la fonología tienen por objeto de estudio los sonidos de la lengua. Bien, ahora diremos que la fonética es la rama de la lingüística que se encarga del estudio de los sonidos del habla, es decir, estudia los sonidos materiales o concretos, llamados también articulados. Bien, su unidad mínima de estudio va a ser un fono. ¿Y qué es un fono? El fono va a ser la materialización del fonema a través del aparato fonador. El fono se representa entre corchetes, lo cual significa que hablamos de un sonido concreto, bien, que se puede escuchar, material, y no de un fonema. A ver, la imagen que tú puedes observar está simplificando todo lo que acabamos de decir. Bien, los fonemas van a ser la unidad mínima de la fonología y el fono va a ser la unidad mínima de la fonética. Ahora solo enfoquémonos en la fonética. Bien, la fonología la vamos a ver más adelante. La fonética, como bien decía, va a encargarse de estudiar el inventario de los sonidos de una lengua. Bien, por ejemplo, va a distinguir la diferencia entre un B de un rombo y la B de robo. Bien, esto es una fonética. Ahora, los fonos van a ser emitidos por la voz. Bien, se van a relacionar con el habla y se van a representar siempre entre corchetes. Diremos que son ilimitados. ¿Por qué ilimitados? Porque, como bien sabemos, hay muchas lenguas, ¿verdad? No solamente el castellano, sino también el inglés. Entonces, las letras, las grafías que nosotros utilizamos en el castellano no van a ser siempre similares a los que utilizan, por ejemplo, en el inglés. Bien, van a ser totalmente diferentes. Ahora vamos a encontrar clases de fonos según dos sistemas. Recuerda bien, según dos sistemas. El primer sistema va a ser el sistema consonántico. Si hablamos del sistema consonántico, estamos hablando acerca de los consonantes. Bien, como por ejemplo la M, la P, la L, la T, la R, etc. A ver, según el sistema de los consonánticos, por el punto de articulación, como es que nosotros articulamos, se van a dividir en 7, como tú puedes observar. El primero va a ser bilabial. ¿Qué quiere decir esto? Bilabial va a ser cuando nosotros unamos los labios para poder pronunciar. Por ejemplo, P. Si tú pronuncias la letra P, estás utilizando los dos labios. A ver, practica conmigo. Si pronuncias la letra B, B, o la M, entonces va a ser bilabial cuando utilicemos y unamos nuestros dos labios. Va a ser dental aquellos los que se articulan tocando con la punta de la lengua los dientes. Por ejemplo, T o la T, ¿no? Recuerda, dental cuando toques con la punta de tu lengua los dientes. Ahora va a ser alveolar cuando son los que se articulan
aproximando la punta de la lengua a los alveolos. Por ejemplo, s, el, r, ¿no? Ahora va a ser palatal cuando tu lengua entre en contacto con tu paladar, ¿bien? Interdental cuando tu lengua se coloque entre los dientes, como por ejemplo la s, cuando tú pronuncias el sonido de la S, que es s. Vamos a hablar de un fono interdental, ¿bien? Va a ser velar cuando se une el dorso de la lengua con el velo del paladar. A ver, emite ese sonido. Bien. Y por último va a ser labio dental cuando se une el labio inferior con la punta de los dientes superiores. Por ejemplo, F, F. Muy bien. Ahora, por el modo de articulación van a ser 6. Por ejemplo, oclusivos. ¿Qué quiere decir esto? Se caracteriza por el bloqueo del flujo del aire. ¿Ya? Entonces, este fono va a ser emitido o va a ser llamado oclusivo cuando se produzca por el cierre total de la salida del aire. Por ejemplo, la P. Cuando tú emites el fono P, si te das cuenta, va a haber un cierre total de la salida del aire. Bien, no va a salir ningún tipo de aire. Va a ser fricativas cuando el contacto entre los órganos de articulación permite el paso del aire. ¿Bien? Recuerda, los fricativos se van a caracterizar por una cierta dificultad para la expulsión del aire, pero sin impedirlo. Bien, va a ser africada cuando cuya articulación se produce un primer momento de oclusión y un segundo momento de fricación. A ver, por ejemplo, la che, la letra che o el fono che. Primero estás emitiendo una oclusión y luego una fricación. Van a ser vibrantes. Por ejemplo, cuando tú pronuncias el fono r y te tocas la garganta, vas a sentir que vibra. Bien, pero hay dos clases de vibrantes, simples y múltiples. La simple va a ser la R y la múltiple va a ser la R. Bien, va a ser también laterales. ¿Qué quiere decir esto? Laterales es cuando la lengua se sitúa en el centro superior de la cavidad bucal, provocando la salida del aire por sus laterales. Por ejemplo, L o R. Bien. Y por último van a ser nasales cuando el aire sale por la vía nasal. Bien. Recuerda, nasales van a ser aquellos fonemas en cuya articulación el aire es expulsado a la vez por la boca y también por la nariz. Por ejemplo, la M, la N. Bien. Ahora, por la acción de cuerdas vocales van a ser sordas y sonoras. ¿Qué quiere decir esto? Van a ser sordas cuando no vibran tus cuerdas vocales. Por ejemplo, cuando tú dices o emites el fono P, si te tocas en la garganta, tus cuerdas vocales no van a vibrar. O cuando dices F, F. A ver, practica conmigo. Pronuncia el fono F. ¿Te das cuenta? Tus cuerdas vocales no vibran, entonces es un fono sordo. Bien, y van a ser sonoras cuando sí vibran las cuerdas vocales. Por ejemplo, R, N. Muy bien, esa es la forma de poder comprobar de si son sordas o si son sonoras. Recuerda, son sordas cuando tus cuerdas vocales no vibran y son sonoras cuando tus cuerdas vocales sí vibran. Y por último, por la acción del velo del paladar, van a ser dos también. Van a ser nasales y orales. Nasales, como bien decíamos, va a ser cuando el aire o el segmento de la resonancia se produce en la cavidad nasal. Bien. Y van a ser orales cuando la resonancia se produce en la cavidad bucal. Ok, ahora observa la imagen y luego identifica cuáles son
los órganos importantes que participan en la fonación. Listo, chicos, ahora veremos las clases de fonos según el sistema vocálico. Bien, recuerda que ya vimos según el sistema consonántico, ahora veremos según el sistema vocálico. Hablaremos específicamente de las 5 vocales. Bien, esto tendrá la capacidad de constituirse en centro de sílabas o que puedan formar sílabas por sí mismas. Por ejemplo, si yo te digo la palabra aéreo, ¿cuántas sílabas tiene? 4, ¿verdad? Aéreo. Ok, entonces tiene 4 sílabas. La primera sílaba vendría a ser A. Entonces nos damos cuenta que la vocal A podría formar por sí sola una sílaba. Ok, ahora articulatoriamente hay sílabas libres del aire pulmonar a través de la cavidad vocal. A ver, vamos a empezar. Las vocales van a ser sonidos que se producen cuando el aire de nuestros pulmones pasa por las cuerdas vocales vibradoras para llenar la boca de aire. Bien, ahora las vocales se van a digamos, seccionar según su localización y según su abertura. Bien, recuerda, las vocales se van a clasificar según su localización y según su abertura. Según su localización se van a clasificar en anteriores, centrales y posteriores, y según su abertura van a ser cerradas, medias o abiertas. Bien, ahora empecemos. La vocal A va a venir a ser media y alta. La vocal E va a venir a ser anterior y media. La vocal I vendrá a ser media y anterior. La vocal O, abertura media y posterior. Y por último la vocal U va a tener una abertura mínima y su localización va a ser posterior. Bien, para poder entender esto un poco más necesitamos observar la imagen. Bien, a ver, lo único que te va a guiar aquí es la posición de tu lengua. Por ejemplo, cuando nosotros decimos A, a la hora de pronunciar el fono A, estamos abriendo lo máximo nuestra boca, ¿verdad? A. ¿Y para dónde se dirige tu lengua? Para abajo, ¿verdad? Entonces va a ser posterior. A. Ahora, cuando pronunciamos la O, ¿para dónde va tu lengua? Posterior y media. Bien, tu lengua se va a situar en una posición media. A ver, aquí te presento los fonos de las vocales. Bien, por ejemplo, cuando nosotros mencionamos el fonema A, como tú puedes observar, la boca se abre por completo. A. Cuando pronunciamos la E, entrecerramos un poquito la boca. ¿Bien? E. Cuando nosotros decimos I, date cuenta de la posición de tu lengua que está entre tus dientes, ¿verdad? Y cuando pronunciamos la O, abrimos por completo la boca. Entonces la localización del fonema O será posterior con abertura media. La U, el fonema U, entonces este fonema U tendrá como localización posterior y abertura media. Bien, al igual en el caso del fonema P, si te das cuenta, estás cerrando todos tus labios, juntas los dos labios. Bien, entonces será bilabial. En el caso de la S, alveolar, ¿por qué? Será alveolar porque juntas tus dos dientes y la lengua la posicionas a la mitad de tus dos dientes. ¿Bien? En el caso de la L, de igual manera. Ahora vamos a ver lo que es la fonología. La fonología será la rama de la lingüística que se encarga de estudiar el fonema. ¿Bien? ¿Qué es el fonema? Va a ser el sonido abstracto mental. ¿Bien? Entonces recuerda que el fonema va a ser la mínima unidad de estudio de la fonología. Los fonemas van a ser la unidad mínima distintiva de la lengua
porque permite diferenciar significados, ¿bien? También llamados sonidos o ideas. En el español poseemos 24 fonemas. Estos son limitados y se representan a través de barras inclinadas, ¿bien? Por ejemplo, si oponemos el fonema B a otros fonemas como P, M o T, obtendremos significados diferentes. Date cuenta: bala, pala, mala y tala. Entonces, el orden y la posición de los fonemas va a alterar siempre el significado. Vemos clases de fonemas, ¿bien? Los fonemas segmentales y los fonemas suprasegmentales. Los fonemas segmentales van a estar en forma ordenada, lineal, secuencial, ¿bien? Recuerda que en nuestra lengua castellana contamos con 24 fonemas. Se clasifican en vocales y consonantes, ¿bien? Los fonemas van a representar entre barras inclinadas, no lo olvides. Y ahora, los fonemas segmentales van a ser fonemas vocálicos y consonánticos. Vocálicos, recuerda que hablamos de los vocales, y de los consonánticos de las consonantes. Ahora, los fonemas suprasegmentales van a tener la capacidad de ocupar un espacio, el mismo espacio de un fonema segmental. Bien, van a ser fonemas que no se pueden reducir por segmentos, y estos se clasifican en 3 tipos, ya sea en el acento o fuerza de la voz, la entonación o la calidad de duración. Bien, ahora chicos, este trabajo lo vas a desarrollar en tu cuadernito. Bien, copia tal cual la imagen y quiero que escribas la definición o el concepto de fonología, fonética y escritura. Bien, espero que hayan entendido la clase. Cualquier duda me la hacen saber, y a trabajar se ha dicho, chicos. Por favor, manden sus evidencias.